Estimados amigos, amados hermanos, yo soy el pastor Andy Zamora. Gracias por conectarse con nosotros, por estar aquí en esta enseñanza virtual que en general llamamos Reflexiones con el pastor Andy Zamora. Bueno, en esta oportunidad quisiera compartirles con ustedes, con todos ustedes, algunas de las experiencias de liberación que hemos tenido. Durante la pandemia, acuérdese que cerramos la iglesia como por año y medio y no viajamos por la cuestión de la pandemia, ¿verdad? Quisimos respetar eso y entonces estamos empezando de nuevo a visitar las iglesias. Hemos estado empezando ahorita con nuestras congregaciones aquí en los Estados Unidos y donde me inviten voy, si no me invitan no voy, pero si me invitan voy, ¿verdad? Entonces hemos tenido estas experiencias, espero que usted las vea, porque quiero al final explicar la razón por qué pasan esas cosas. Una de nuestras visitas últimas fue a la iglesia de Adullam, allá en Richmond, la obra de Adullam en la ciudad de Richmond, allá cerca de San Francisco, en el área de la bahía. Y haciendo un pequeñísimo resumen, mire usted lo que sucedió. Adelante, hermanos. Esa niña que se sintió tan abandonada y tan sola, Señor. Mire cómo empiezan las liberaciones ellas solas. La bendigo, Señor. La bendigo. Los que estuvieron ahí presentes se dieron cuenta que no hubo una provocación directa. En el nombre de Jesús. ¡Fuera! 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 Miedo. Espíritu de miedo. Rechazo de la madre. Ahora. Toda brujería. Donde quiera que vamos, Toda brujería. esto va a pasar. Fuera. Brujería. Fuera. Yo no me preocupo Fuera. qué irá a suceder. Palabra de maldición. Yo sé que esto es Corto lo que va toda a palabra de pasar. maldición. Ahí está la hermana Hania en acción con las compañeras, con los hermanos, ya con todo el equipo de trabajo, ¿verdad? Yo perdono a mi mamá por todas las palabras que me dijo, por todas las cosas. Así dice el Señor. Rechazo de la madre. Rechazo de la madre. Rechazo de la madre. Grito de rechazo. Hermanos, ayúdense a sus fantasías. Y a veces hace falta ayuda, eso se multiplica de manera masiva. Violación. Estas son las cosas que ocurren cuando visitamos las obras que están adheridas con nosotros. No creo que es una cosa que tenga que escandalizarse a nadie. Es una de las experiencias que se daban fuertemente con el Señor Jesucristo. Una de las últimas visitas que hicimos fue al estado de Oregon y allá visitamos la iglesia, la obra de Richmond y también la obra de Madras. Y esto fue lo que sucedió. Quisiera que lo observaran, que siempre va a pasar eso. Hermanos, yo no estoy preocupado pensando qué irá a pasar. ¿Se irán a endemoniar? ¿No se irán a endemoniar? Yo no estoy preocupado. Yo sé que eso va a pasar. Adelante. Ese es el júbilo, la alabanza. Note que nadie está reprendiendo, pero ya están empezando. Ahí mismo empiezan. En la alabanza.
durante el tiempo de alabanza. La gloria del Señor empieza a provocar esto. Y las liberaciones ocurriendo ahí. La gente liberándose ahí. Administrar en la casa de su padre. Por eso, Ustedes podrán ver que no hay realmente un liderazgo que está expulsando demonios directas. Ahí es la alabanza nada más. Los que están ministrando son los cantores, los sacerdotes alabánticos. Y su ministración está provocando esto. La presencia del Señor. Eso es lo que provoca. También quisiera un poco compartir lo que sucedió. Estos días llegó el hermano Camilo. Esta es una cosa que me gusta compartirla porque vino el hermano Camilo Ponce con todo su deseo y ánimo y me dice, hermano, mire, como se está abriendo la obra allá en Playa del Carmen. Se está abriendo, digo yo, porque estuvo con nosotros, abrimos una obra hace muchos años allá, en Playa del Carmen, y resulta pues de que a pasar el tiempo el pastor, seguimos siendo amigos, hermano Francisco Ramírez, decidió separarse de nosotros y unirse a otro ministerio, pero dio que muchas personas, algunas personas no estaban de acuerdo con la nueva doctrina, que obviamente es un ministerio distinto y un ministerio en el que no funciona igual, no opera igual que nosotros. Es un ministerio que no maneja la liberación como nosotros lo manejamos. Entonces había gente que quedó, se fueron unos por ahí descarriados, se salieron otros ahí. Alguna gente llegó diciendo que yo los había mandado. Hay un hermano que llegó a decir, mire, viene fulano de tal, lo mandó el hermano Andy. No era cierto, yo no había mandado a nadie. Pero ya después del paso del tiempo veo que están los hermanitos ahí llamándome, diciéndome, hermano, de ahí, ¿por qué no hacemos algo? Es que el ministerio, pues el hermano es muy buena gente, muy buena persona, el hermano Ramírez, pero está en un ministerio que no es como lo que nosotros hemos aprendido, no va con la doctrina que hemos aprendido. Y entonces viene el hermano Camilo Ponce y su esposa y hablan conmigo y me dicen que quieren ir allá, no a pasear, me dijeron que querían ir a gastar una semana de su tiempo para ministrarles un poquito a los que quedaron allí dispersos, desperdigados. Les dije yo, bueno, yo no quiero causar ninguna división en ningún ministerio. Mi intención no es hacer divisiones en la iglesia donde estaban ellos antes. Eso no, de ninguna manera, pero tampoco los voy a dejar tirados si se sienten huérfanos. Entonces sí, le dije que fuera. Entonces el hermano Camilo va. Usted sabe que el hermano Camilo Ponce predica con nosotros. Cuando yo ando fuera, cuando yo estoy en alguna comisión o algo, pues él es una de las personas que me ayuda en la predicación. Está bien embebido de la doctrina, está bien embebido de la enseñanza. Y me pareció una buena idea que él fuera a Playa del Carmen.
Y un poquitito de lo que pasó es esto, le quiero compartir. Pónganle atención lo que sucede con el hermano Camilo. Adelante, sí. Para emprender un negocio se va ahora, fuera, fuera de él, fuera, fuera, fuera de él. Todo rechazo desde el vientre se va ahora, fuera, fuera de él, fuera, fuera, fuera. Ángel del Señor, ángel del Señor, acósalo, Señor. Usted oye hablar de ángel del Señor y todo eso. Es doctrina, es nuestra doctrina, es la enseñanza, obra de Orange. Echa mano de Dios, que Él es el escudo y levántate mi ayuda. Fuera, fuera, en el nombre de Jesús. Ahora, te vas. Ahí están los hermanos de Playa del Carmen. Y miren, las liberaciones. Ahí está. Todo rechazo, todo resentimiento, te vas ahora, fuera, 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 fuera. Resentimiento hacia Dios, resentimiento hacia los padres, es cortado ahora. Mire la manera de ministrar. Fuera, te vas de él. Es obra de Orange. Poderoso de Jesús. Todo resentimiento a ti te hablo, te vas. Esa es doctrina. Poner en práctica la doctrina. Mire la liberación. Ahora en el nombre de Jesús. Fuera. 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 Esta es la sangre de Cristo. Inmundo. Esta es la sangre de Espíritu inmundo, en el nombre de Jesús, quémate, 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 quémate. Todas estas cosas se va a encontrar uno cuando viaja a lugares así. Pero precisamente, Nombre de Jesús, para eso es la enseñanza. Para eso es la doctrina. el nombre poderoso de Jesús, En el nombre de Jesús. En el nombre el de nombre de Jesús, En el nombre de Jesús. el nombre La poderoso sangre de de Jesús. Cristo tiene poder. Bueno, una de las razones que queremos compartir esto es porque tenemos muchísima gente nueva en la iglesia. Hermanos nuevos. Para mí es tan hermoso ver que la iglesia se está llenando de puras personas nuevas, ¿verdad? Fundamentalmente de personas que no conocían a Jesucristo. Yo siempre he pensado que a veces es como un alegrón de burro tener la iglesia llena, pero llena con gente que viene de otros ministerios. Lo bonito es que crezca el reino. Porque si se están rotando las ovejas, se andan rotando de un ministerio para otro ministerio, para otro ministerio, ese es alegrón de burro. Nos parece, hoy que cómo está creciendo. No, son ovejas recicladas, son ovejas que vienen de otros lugares y ya vienen con otras doctrinas y otras enseñanzas. Es muy difícil trabajar con ellos, con estas personas. Pero bueno, siempre recibimos personas que vengan de otros ministerios, pero no es el propósito. El propósito es gente nueva, personas que reciban a Jesucristo, un corazón limpio, un corazón no contaminado con ideologías y cosas así, ¿verdad? Entonces, hermanos nuevos, para mí es una bendición verlos a ustedes, caritas nuevas en la iglesia. A veces me pasan cosas, ¿verdad? Hoy fui a un funeral, estuve en un funeral en la mañana, y la sorpresa mía fue que, pues, ¿quiénes eran estos hermanos, verdad? Pensé que eran hermanos católicos, ¿verdad? Y pues voy respetuoso, ¿verdad? Porque la persona que falleció, hermana de la iglesia, ¿verdad? Cuando me van saludando muchísima gente, no, si yo me congrego con usted, no, si yo llego allá a la iglesia. Y yo digo, qué maravilloso, ¿verdad? Para mí es algo fantástico, fantástico eso, ¿verdad? Gente nueva en la iglesia, avanzar en la conquista del reino. Pero ustedes que son nuevos, ven todas esas cosas como las que vieron ahí, y yo sé que muchos se quedan con inquietudes. ¿Qué es lo que pasa, verdad? Y la curiosidad muchas veces, ¿por qué pasa eso en la iglesia? ¿Qué es lo que sucede? Es más, algunos de ustedes mismos
al visitarnos, al estar empezando a venir en un ministerio como el nuestro, miran lo que sucede en nuestro servicio al Señor, en nuestro culto a Dios. Se dan estas cosas en Obra de Orange. Se dan estas cosas en un culto regular para nosotros, pero también en las otras iglesias que están asociadas a nosotros, que están bajo la cobertura, porque la enseñanza de hoy tiene que ver con la cobertura, se llama la cobertura. Pasa lo mismo, es que tiene que pasar lo mismo. Si hay una iglesia asociada a Obra de Orange, donde no expulsan demonios, se llamará Obra de Orange, pero no es Obra de Orange. Lo clásico y lo que identifica Obra de Orange es la expulsión de demonios, la ministración al alma y la profecía. Por eso es que estamos ahora en Christian International, porque creemos que en esto de la expulsión de demonios no se puede hacer sin profecía. Dios tiene que darle a uno una cosa que se llama espíritu de discernimiento para poder ser efectivo en la expulsión de demonios. Hermanos nuevos, quiero explicárselo a usted. Gracias por estar reuniéndose con nosotros. Es un enorme, inmenso privilegio que nos conceden caminar juntos en el Evangelio. Y que ustedes estén comenzando, para mí es una bendición, ¿verdad? Este es el efecto de algo que se llama la cobertura. Yo no conocía eso. Cuando yo comencé en el Evangelio hace 36 años, pues yo solo recibía a Cristo, iba a la iglesia a cantar, ¿verdad? Y algo muy hermoso, pero no fue sino hasta después que entramos en el conocimiento de lo que son las coberturas. ¿Qué es una cobertura? ¿Cómo funciona la cobertura? Lo que usted vio ahora es cobertura angelical. Cuando usted ve que dicen fuera, 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 y empiezan a suceder cosas, se llama cobertura angelical. Creo que es importante que lo expliquemos y he preparado un material para ustedes el día de hoy con el anhelo y el deseo de exponerles especialmente a las personas nuevas la base de lo que es una cobertura. ¿Por qué creemos en la cobertura? ¿Cómo opera una cobertura? ¿Cómo se otorga una cobertura? Y fíjese que una de las cosas que tenemos que empezar entendiendo es que cuando Dios levanta una iglesia, un ministerio, es que hoy día es diferente, ¿verdad? Pero la realidad es que cuando Dios levanta un ministerio, le tiene que dar una asignación de trabajo. Lo levanta para que haga algo. Le tiene que decir a la persona que levantó de pastor o de apóstol, lo que fuera, le tiene que decir para qué lo levantó. En el caso nuestro, para expulsar demonios, para ministrar el alma, las cosas internas. El alma, ¿por qué? Porque son las puertas por donde entran los demonios y donde salen los demonios. Entonces, nosotros en Obra de Orange tenemos que volvernos expertos, doctores en ministración al alma, doctores en expulsión de demonios. Y eso es doctrina, eso es una enseñanza. Van a ver ustedes ahora que todo lo que ocurre ahí es porque tiene que haber un respaldo angelical y tiene que haber una doctrina que es respaldada por ministración de ángeles. Eso es una cobertura. Pero acuérdese, hay muchas preguntas. ¿Qué es la cobertura? ¿Cómo opera la cobertura? También, ¿cómo se puede adquirir la cobertura? Porque mucha gente viene y pide oración. Hermano, mire, yo quiero quedarme aquí. Quiero que me dé la cobertura. Y a veces es tan fácil que se ora y se les dice, tome, recibe la cobertura. No, fíjese que no. Así no es. Por eso qué bonito enseñarle a personas que vienen con el deseo de aprender, la inquietud espiritual de querer saber, conocer más. Eso es lo que quiero compartir con ustedes. He preparado este material corto para ustedes, ¿sí? Y quisiera que lo pusieran. Se llama la cobertura angelical. En el fondo son alas de ángeles respaldando. Es la administración angelical que está respaldando la palabra, está respaldando la doctrina. Qué tremendo cuando el Señor Jesús llegaba
y empezaba a echar demonios como hacemos nosotros. Ese era su ministerio también. Y la gente decía, ¿qué doctrina nueva es esta? ¿Qué enseñanza nueva es esta? Con autoridad. La autoridad, ¿verdad? ¿Qué doctrina nueva es esta? Que él le habla a los demonios y los demonios le obedecen. Está hablando de doctrina. Y lo que ayuda en una liberación es la presencia de Dios, que es el Espíritu Santo, en la persona que ministra, pero también la intervención de ángeles. Entonces vamos a trabajar un poquitito entendiendo qué es una cobertura y fundamentalmente, esencialmente, se trata de cobertura de ángeles. Esto se llama el bautizo en la nube. El apóstol Pablo nos habla de que nuestros padres se fueron bautizados en la nube y en el mar. Y a veces lo repetimos, pero no nos explican en qué consiste ese bautizo en la nube. Y es que cuando Dios usó a Moisés para liberar a Israel, venía el ángel del Señor, venía en forma de una nube y una columna de fuego, una nube en el día para protegerlos y una columna de fuego en la noche para guiarlos. Podemos ir al libro de Éxodo, capítulo 25, se lo estoy poniendo ahí como más fácil, ¿verdad? Sería bueno que si usted es nuevo, usted tomara nota y apuntara estos versículos que le pueden ayudar a usted como fundamento o base escritural de lo que necesitamos. Por ejemplo, ahí dice, harás igualmente 2 querubines. ¿Cuándo le dice esto el Señor a Moisés? Fíjese que el Señor le dice esto a Moisés cuando estaba hablando de hacer el arca del pacto, el arca de la alianza. Le dice que vas a hacer un arca, pero le dice, harás igualmente 2 querubines de oro, los harás de oro labrado a martillo en los 2 extremos del propiciatorio. Usted lo está leyendo ahí, verso 19. Harás un querubín en un extremo y el otro en el otro extremo. Harás el propiciatorio con los querubines en sus 2 extremos de una sola pieza. Verso 20 dice, y los querubines tendrán extendidas las alas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio con sus alas, uno frente al otro. Ahí dice, ¿verdad? Los rostros de los querubines estarán vueltos hacia el propiciatorio. Entonces, esto es lo que él estaba diciendo que hiciera. Un arca como la que usted está viendo ahí, esta es una réplica de el arca y está hecha conforme las instrucciones del Señor. Usted ve estos querubines que están ahí. Estos querubines están cubriendo. Por eso la cobertura es angelical. Cuando hablamos de cobertura, entendamos. Hermano, hay gente que dice una cosa, ahora cualquiera es doctor, ahora cualquiera se cree apóstol, ahora cualquier deschavetado dice que es pastor. Cualquier loco sale diciendo que es pastor. Pues ya tenemos demasiados años de estar en este oficio nosotros. Son 36 años de estar en este trabajo, en esta labor. Y no comenzamos el día de ayer. Y ya tenemos tiempo trabajando en esto y por eso hoy compartimos con ustedes. Cuando hablamos de cobertura, estamos hablando de ministración angelical, protección de ángeles. Usted está viendo que desde aquí en el centro, Dios se le manifestaba a Moisés y le decía toda la instrucción que le tenía que dar a Israel. ¿Por qué? Porque ahí estaba la gloria del Señor, ahí estaba la gloria de Dios. Y sobre toda gloria habrá siempre un dosel, una cobertura. Volvemos otra vez, por favor, al PowerPoint. Y entonces, vamos a ir al otro slide. Una de las bases escriturales que dan fundamento a nuestra enseñanza, además de la que estamos hablando de los querubines que cubren el propiciatorio,
está en Isaías capítulo 4, que usted lo está viendo ahí, versos 5 y 6, donde dice: entonces el Señor creará sobre todo lugar del monte Sión y sobre sus asambleas una nube durante el día. Por eso esto se llama el bautizo en la nube. El bautizo en la nube y en el mar, del que habla el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10. Dice ahí entonces el Señor creará sobre todo lugar del monte Sión y sobre sus asambleas una nube durante el día, o sea, humo, y un resplandor de llamas de fuego por la noche, porque sobre toda la gloria habrá un dosel. Y explica qué es eso en el verso 6. Mire lo que dice el verso 6. Será un cobertizo para dar sombra contra el calor del día y refugio y protección contra la tormenta y la lluvia. Así que esencialmente es un cobertizo, esencialmente es refugio, esencialmente es protección. Eso es una cobertura. Eso es la función angelical que se desarrolla. También vamos a ver en el libro de Isaías, en el capítulo 6, en el verso 1 y 2, una visión que tiene el profeta Isaías. Dice: el año de la muerte del rey Usías vi yo al Señor, sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Esto habla mucho de la protección de Dios. Querubines, dice el verso 2, estaban por encima de él. O sea, igual que en la figura que vemos del propiciatorio en el arca del pacto, ahí va a haber un dosel que protege al Señor, ¿verdad? Y va a ver qué interesante que una es para cubrir los rostros, cobertura de la representación del Señor, los rostros, con 2 cubrían los pies, el trabajo ministerial que se desarrolla, y con 2 volaban cuando entramos a la administración en el reino de los cielos, cuando entramos al mundo angelical, cuando entramos a expulsar demonios y estamos ya metidos en los lugares celestiales donde tenemos que confrontarnos con principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad. Ahí hay cobertura. Las 3 coberturas, podría decirle yo, a esto que estoy viendo aquí en Isaías capítulo 6. Analícelo bien usted en el verso 2. Dice: por encima de él habían serafines. Serafines quiere decir serpientes abrasadoras, serpientes de fuego. ¿Ves? Una especie de guerreros de fuego, son como especie de guarura, son como especie de security. Nadie se puede acercar a ese trono porque no lo van a dejar los serafines, por supuesto, ¿verdad? Es una protección. Por eso cobertura consiste en protección. Eso es importante. Eso es lo que quiere. Dar protección. Proteger donde está la gloria, como lo mira usted ahí en la ilustración. Como ahí está la gloria, hay cobertura de ángeles. La razón de la cobertura de ángeles es esa. Cubriendo la gloria. La razón de esos ángeles ahí es proteger, cobertizo, refugio. Dice ahí, es protección. Eso es una cobertura.
Ese es el bautizo en la nube. Ese es el bautizo en la nube y en el mar. Y nosotros creemos, especialmente yo creo, total y fervientemente en las coberturas. O yo oigo gente que opina una cosa, unos dicen otra. Usted sabe que, sobre todo ahora que hay redes sociales, cualquier persona puede decir lo que quiera y uno oye a veces cosas que lo edifican de una forma extraordinaria, pero también oye cosas que parecen locura lo que están diciendo. Personas que nunca estudiaron, personas que a veces no saben lo que están hablando, no entienden realmente y se meten a explicar cosas que no comprenden bien, ¿verdad? Pero yo quiero decirle a usted, creo fervientemente en la cobertura. La pregunta es, ¿cómo es que se obtiene una cobertura? ¿Cómo puede usted obtener la cobertura de un ministerio? Por eso fue que comencé mostrándole a usted liberación en tal lugar, liberación en esta otra iglesia, liberación en esta congregación, de obra de Orange. Porque lo que le quiero decir es que como producto de la cobertura, como efecto de la cobertura angelical, para el propósito por el cual Dios levantó el ministerio obra de Orange, usted va a ver que en todas nuestras congregaciones va a haber expulsión de demonio. Eso no hay quite. Y si usted ve una iglesia de obra de Orange donde no expulsan demonios, eso no es de obra de Orange. Obra de Orange va a ser siempre expulsión de demonios, ministración al alma, profecía. Eso es lo que vamos a hacer. La profecía, porque es necesaria. No nos vamos a meter en un mundo espiritual si Dios no nos habla, si Dios no nos dice algo, si el Señor no nos da el discernimiento de ver contra qué demonio, contra qué espíritu, contra qué potestad nos estamos enfrentando. Y la gente viene, muchas veces, viene la gente a la obra de Orange enfermos, y a veces vienen enfermos de brujería. Lo que usted miró ahí en eso de Playa del Carmen, esa cuestión es brujería. Eso que usted está viendo allí, eso es un sacerdocio satánico, de esos que se manejan en esos lugares donde hay espíritus territoriales, donde hay demonios territoriales, especialmente donde hay esos demonios ancestrales que vienen tanto en las culturas precolombinas. Eso es lo que está sucediendo allí. Pero bueno, para eso es que levantamos obras en esos lugares, para dar la opción del ministerio de liberación de acuerdo al sacerdocio de Jesucristo, según el orden de Melquisedec. Bueno, esto es importante porque usted me preguntará, hermano Andy, ¿cómo puedo obtener la cobertura? Bueno, la cobertura se puede dar orando por usted, por supuesto. Hay que orar por una persona para concederle la cobertura, pero también, según el libro de Números, que lo tengo aquí, capítulo 27, aquí puedo ver lo que hizo Moisés con Josué, que fue exactamente lo mismo que hizo Pablo con Timoteo. Imposición de manos. Cobertura se da también con imposición de manos. Aquí dice, verso 18, dice, y el Señor dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu. Observe muy bien a quienes se les debe dar la cobertura. No es al que la pide, sino al que agarró el Espíritu. Porque mucha gente pide y no están de acuerdo. A mí no me parece que eso es así. Así no se da la cobertura. Y empiezan a criticar. Pero llegan a pedir la cobertura. Por eso la cobertura no se le puede dar a un visita. La cobertura se le tiene que dar a alguien que agarró el Espíritu. El Espíritu de la cobertura. Dice aquí, dice, y pon tu mano sobre él. Eso se llama imposición de manos. Pon tu mano sobre él y haz que se ponga delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación e impártele autoridad a la vista de ellos. Impártele autoridad. Entonces, cuando llegaba el Señor Jesús a enseñar su doctrina, a dar su enseñanza, la gente decía, ¿qué doctrina nueva es esta? Con autoridad.
Es que eso es lo que hace la diferencia. Miren, hermanos, iglesias hay por montones. Es más, si usted va a Los Ángeles, y creo que en una sola cuadra usted puede encontrar unas 20 iglesias. En una sola cuadra. Todo el día chiquitica por aquí, la otra chiquitica por allá, la otra chiquitica. En la misma cuadra. Por eso yo quiero decirle, hermanos pastores, si ustedes quieren que realmente, hermanos pastores que me ven, que están en Centroamérica, en México, hermanos de México, hermanos de allá de Sonsonate, los hermanos de Nicaragua, hermanos de Costa Rica, los hermanos que están con nosotros allá en Colombia, en el mismo Perú, que hay una ahorita que está trabajando allá. Déjenme decirles, si ustedes quieren que esto les funcione, no tienen salida. O agarran la cobertura, o mejor, trabajemos separados. ¿Por qué? Porque entonces, el propósito por el cual levantó Dios la obra de Orange, no se cumple en ustedes. Por eso tenemos que abocarnos al propósito por el cual Dios levantó un ministerio llamado Obra de Orange. Fíjese que al mirar esto, veo que le da autoridad, dice, impártele autoridad. Quiere decir que esta doctrina da autoridad. Esta enseñanza da autoridad. Quiere decir que no es solo por imposición de manos. Ahora va a ver usted, tiene que ver mucho con la autoridad que se imparte poniéndole manos a la persona. Una de las cosas importantes, orar. Otra, imponer manos. Ahí le va la autoridad. Y dice aquí, y pondrás sobre él parte de tu dignidad. Verso 22 dice, y Moisés hizo tal como el Señor le ordenó. Tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación. Luego puso sus manos sobre él y le impartió autoridad. Lo llevamos dos cosas, oración, imposición de manos, pero hay otra cosa importante. Aquí el hermano Santiago Mendoza, muchas gracias, hermano Santiago, nos está haciendo una pregunta. Dice, ¿es necesario ser autorizado para realizar ayunos y oraciones entre varios? No, eso no es necesario. El tema es la cobertura, no es el ayuno ni la oración. Ese es un tema aparte, ¿verdad? Estamos hablando ahorita de la cobertura, de por qué todas las iglesias que pertenecen a nuestro ministerio se tienen que dar estas liberaciones. Es que para eso levantó Dios Obra de Orange. Y para eso Dios le da un ángel cobertura. Entonces, ahora yo estoy explicando cómo se da la cobertura, por oración, por imposición de manos. Pero hay algo importante que no quiero dejar ir ahora, que es muy, muy, muy importante. Está en el libro de los Hechos, en el capítulo 19 del libro de los Hechos. Ahí lo puedo ver clarísimo. Usted va a ver aquí que dice en el verso 11, y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Ve? Por eso, todo lo que Pablo hacía, Timoteo lo iba a hacer, porque Pablo era la cobertura de Timoteo. El maestro de Timoteo era el apóstol Pablo. Entonces, todo esto de milagros extraordinarios, dice de tal manera que incluso llevaban pañuelos y delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban, y los malos espíritus se iban de ellos. Eso es lo que Pablo hacía. Eso era lo que él tenía, eso fue lo que Dios le dio para que conquistara el mundo gentil, para que llegara a la gentilidad. Entonces, él tenía un discípulo, era Timoteo, y Timoteo tenía que realizar lo mismo porque estaba en su cobertura, estaba en lo mismo. Pero dice aquí, pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os ordeno por Jesús, a quien Pablo predica. Dice, y 7 hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo respondió y les dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo
se lanzó sobre ellos y los dominó, y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Vamos, tratemos de entender qué es lo que pasó aquí. Esto es doctrina. Lo que sucedió aquí fue un problema de doctrina. Ya hablamos de la oración, hablamos de la imposición de manos, pero también hablamos de la doctrina. Por eso mire, aquí está diciendo todo lo que hacía el apóstol Pablo, pero habían unos curiosos ahí que llegaban a las enseñanzas de Pablo. ¿Por qué se lo digo? Porque aquí está diciendo que estos exorcistas ambulantes, dicen en el verso 13, dicen que trataron de invocar el nombre de Jesús. Dice, sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os ordeno por Jesús, a quien Pablo predica. Quiere decir que ellos iban a oír al apóstol Pablo. Quiere decir que ellos eran testigos oculares de lo que el apóstol Pablo hacía. Y pensaban ellos que simplemente había que decir a quien Pablo predica, Jesús el que Pablo predica. ¿Por qué? Porque ellos no tenían la doctrina. ¿Por qué no tenían la doctrina? Porque ellos tenían otro maestro. ¿Cuál era el maestro de ellos? Un tal Esceva. Ahí dice, cuando dice huíos, verso 14, y 7 huíos, 7 hijos de un tal Esceva, esos hijos no eran hijos biológicos de Esceva, eran hijos doctrinales, eran hijos espirituales, eran discípulos de un tal Esceva. Entonces, ellos tenían un tremendo problema, tenían la doctrina de Esceva y estaban escuchando la doctrina de Pablo. No se pueden hacer mezcolanzas de doctrina. Eso es lo que quiero decirle. ¿Por qué mucha gente ora y no agarran la cobertura? Porque tiene mezcolanza de doctrina. Porque muchas veces uno le pone manos a un pastor y cuando uno va a visitar la iglesia a ese pastor, no le funciona igual. Yo mismo me quedo pensando, mira, aquí la cosa no anda como yo quisiera. ¿Qué es lo que pasa? Doctrina. Se ponen a oír ahora como YouTube está de moda, ¿verdad? YouTube está de maestro de todo el mundo ahora. Ahora sale cualquier persona diciendo cualquier locura, cualquier tontería. Y ya se erigen como pastores. Ahora usted no tiene idea quiénes son pastores. Personas que uno dice, Dios mío, esa persona está endemoniada y ahora es pastor. Y no lo han liberado. Y esos son pastores hoy. ¡Qué tremendo! Cualquier loco es pastor. Pero tened cuidado de cómo oís, dice el Señor Jesús. Yo le digo, tenga cuidado a quien oye. Bueno, aquí lo que está sucediendo es que el verso 14 dice que estos 7 alumnos del tal Esceva tenían a ese señor Esceva como su maestro. Pero el verso 13 me está diciendo que también se escapaban a oír al apóstol Pablo. Pero como no conocían la doctrina del apóstol Pablo, entonces ellos decían, bueno, les ordenamos a ustedes en el nombre de Jesús, el Jesús que Pablo predica, porque ellos no lo predicaban. ¿Por qué no lo predicaban ellos? Porque ellos predicaban a Esceva. Estaban haciendo mixturas, estaban haciendo mezcolanzas de doctrina. Hay gente que se dedica a hacer mezcolanzas de doctrina y por eso terminan haciendo un adefesio doctrinal, un Frankenstein doctrinal, un pedazo de aquí con otro pedazo de otra doctrina, un poquito del esoterismo, otro poco de ocultismo, un poquito de brujería, un poquito de cristianismo, un poquitico de Biblia por allá, un poquitico de yoga. Ustedes miren que mezclan el yoga con el cristianismo hoy y ya son pastores. Pero tenga cuidado usted de no andar haciendo mezcolanzas de doctrina. Por eso, ¿qué fue lo que sucedió? Que ellos quisieron llegar a hacer esto que hacemos nosotros.
Querían decir fuera en el nombre de Jesús. Y entonces, mire que mucha gente ha venido a la obra de Orange. Y se han ido, por supuesto. No eran de nosotros, porque si hubieran sido nosotros, dice la palabra, no se hubieran ido. Se fueron porque no eran de nosotros. Pero usted los oye enseñando. ¿Qué es lo que están enseñando? Lo que aprendieron con nosotros. Cuando usted los mira con una espada, ¿de dónde lo aprendieron? De nosotros. Cuando usted los mira con una vara, ¿dónde cree que lo aprendieron? Con nosotros. Cuando usted los mira ministrando la Santa Cena, ¿dónde cree que lo aprendieron? De nosotros. De nosotros aprendieron la aplicación de la Santa Cena para la liberación, para la expulsión de demonios. ¿De qué van a...? Hablan de ministración al alma. ¿Quién les enseñó la ministración al alma? Dígame quién. Nosotros. De nosotros lo aprendieron. Entonces se van por ahí. Pero va a ver lo que va a pasar. Mire, se lo digo en el nombre de Jesús. Solo observe lo que les va a pasar. Porque son gente que no tienen temor de Dios. No tienen doctrina, no tienen nada. Lo único que tienen es ganas de hacer algo por alguna razón que después podemos explicarla. Pero yo quiero decirle a usted, una de las cosas importantes es abrazar la doctrina, pero no soltarla. ¿Por qué cree que se fueron? Porque no eran de nosotros. Por eso se fueron. Y esto es como la batería o como el tanque de gasolina, ¿verdad? Mientras le dure la gasolina va a caminar, pero se le va a acabar la gasolina. ¿De dónde cree que recibieron todo ese montón de información con el que están trabajando ahora muchas personas? Del Ministerio de Obras de Orange. Pero ya no están con nosotros. Yo sé que llega el momento en el que se va a parar el carro. Porque no se pueden hacer mezcolanzas de doctrina. Jesús dijo, usted es nuevo, hermano. Mire, el Señor Jesús dice que no se le puede poner remiendo nuevo a un vestido viejo. Que no se le puede echar vino nuevo en odres viejos. Porque si usted le pone un parche, algunos lo que usan son parches, ¿verdad? Algunos lo que usan son remiendos. Dice que si usted le pone un remiendo nuevo, un remiendo de tela nueva a un vestido viejo, cuando lo lave y se moje, ese remiendo se va a encoger y entonces la rotura va a ser peor que lo que trató de cubrir. También dice que si usted usa un vino nuevo, hablando de un espíritu nuevo y una revelación nueva, y la pone en un odre viejo, dice que el vino nuevo revienta los odres viejos y todo el vino se desparrama. No se puede. O se agarra todo o se rechaza todo. Así es como se recibe una cobertura, creyendo la doctrina. Estos señores, hijos de Ezeba, pensaron que con solamente ir a un seminario del hermano Pablo, que con solo ir a un taller de liberación que dio el apóstol Pablo, que ya lo sabían todo. Pero no habían agarrado toda la doctrina. Para que usted pueda agarrar la cobertura, tiene que agarrar la doctrina. Por eso, todo esto requiere de Torah, palabra. Escucha, pueblo mío, mi Torah. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Escucha, pueblo mío, mi doctrina, mis palabras. Jesús decía, ¿a qué compararé un hombre que oye estas palabras, esta doctrina, esta enseñanza y la pone en práctica? Lo compararé a un hombre sabio que edifica su casa sobre la roca. Pero ¿qué es un hombre necio? Uno que oye esta Torah, esta enseñanza, esta doctrina y no la pone en práctica, la mete y la mezcolanza, le hace menjurjes, la agarra pedacitos de esta doctrina, pedacitos de aquel pastor, pedacitos de aquel otro pastor, pedacitos de aquel apóstol, pedacitos de esta es otra apóstola nueva que está saliendo, y entonces hacen un adefesio doctrinal que nunca les va a funcionar. Al contrario,
Esas son cosas con las que no se debe jugar, porque se van a devolver en contra después. Yo he sacado fuego de en medio de ti que te ha consumido. Eso es. Por eso entendamos el verso 13. ¿Qué es el verso 13? Esos exorcistas ambulantes eran discípulos, aprendices, que tenían un maestro que se llamaba Esceva. Pero ellos fueron a escuchar. Me imagino que vieron al apóstol Pablo predicando. Me imagino que lo vieron expulsando demonios y dijeron, qué fácil hacer lo que dice el fulano, ¿verdad? ¿Cómo es que dice? En el nombre de Jesús fuera, ¿verdad? Así, y se ponen a repetir sin doctrina y sin cobertura. Si hubieran tenido cobertura, el demonio no los hubiera humillado. Si hubieran tenido cobertura, el demonio no se hubiera burlado de ellos, no los hubiera agarrado desnudos y heridos. Ahí dice, pero como no tenían cobertura, nadie los pudo defender. La cobertura se agarra por oración, imposición de manos y también por abrazar la doctrina, por agarrar la doctrina y creerla a muerte. Quiero decirle, para terminar, para que la doctrina le funcione a usted que es nuevo, para que la doctrina te funcione, mi amado hermano, tiene que tener dos características. Con esto acabo. Para que la doctrina te funcione, que usted pueda decir, lo que dice este libro se cumple en mi vida. Esa doctrina hay que tener dos características. La primera, tiene que ser una doctrina revelada del reino de los cielos. Y la segunda, tiene que tener fe. Tienes que creerla a muerte. Para que la doctrina le funcione, usted la tiene que creer, pero creerla a muerte. Mire, todos ellos hacían milagros, señales, prodigios, hacían cosas extraordinarias el Señor por medio de ellos, pero era porque ellos creían a muerte, dieron su vida por la doctrina, dieron su vida por aquella palabra, empeñaron su vida por aquella palabra y por eso les funcionó. Por eso el Señor Jesús decía, cualquier cosa que ustedes pidan en oración creyéndola, la recibiréis. Es creerlo, creer esa enseñanza, creer esa doctrina. Por eso ustedes en Obra de Orange venimos los veteranos, los que quedamos veteranos, venimos de ser probados. Miren un montón de pruebas de una cosa, una prueba de otra, que ataque por aquí, que ataque por allá, que escándalo por aquí, que escándalo allá. Y la obra de Orange se mantiene. ¿Por qué? Porque es una prueba de cuánto crees la doctrina. ¿En quién tienes puesto tus ojos? ¿En los individuos o en la enseñanza? ¿En quién has puesto tu mirada? ¿En la gente o en la palabra? Acuérdese que el Señor es palabra, Dios es palabra. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Por eso, no se deje inmutar con esto, que el otro. Son solo distracciones. El enemigo lo que quiere es que usted se distraiga y quite los ojos de la doctrina. Y por eso muchas veces no les funciona. Hermanos pastores, ¿quiere que le funcione? ¿Por qué es que a muchos les va tan mal? Es porque no abrazan la doctrina. No creen la doctrina. Hay mucha gente que la está solo repitiendo, pero no la creen. No es repetirla, es hacerla vida en uno. Por eso dice el Señor, allá en Mateo capítulo 28, me parece que es en verso 20, enseñándoles a guardar todo lo que yo les enseñé. Y yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Tiene que ser una doctrina revelada del reino de los cielos. Y también tiene que usted creerla, pero creerla a muerte. Hermanos, esta semana que viene vamos a estar en retiro de mujeres.
hermanas que me están viendo, las invito muy cordialmente a ustedes para agosto 24 al 27. Son 4 días que vamos a tener de retiro de mujeres allá en las montañas de San Bernardino. El lugar se llama Pali Retreat. La dirección está puesta ahí en su pantalla. Dios tiene algo extraordinario para usted. Todos los retiros de mujeres de la obra de Orange son extraordinarios. La persona que hace eso extraordinario es el Señor, pero mucho tiene que ver con la fe que usted llega. Ha habido siempre milagros, respuestas de Dios, esa presencia del Señor, esa gloria del Señor, y yo sé que esta vez va a ser mucho mejor que las veces anteriores. Agosto 24 al 27, 4 días, retiro de mujeres, ya estamos encima del retiro. Estoy con el deseo de que se lleguen los días, estoy que no sé qué hacer del deseo que tengo de estar. Quisiera que fuera ya mismo, quisiera que fuera en este momento que tenemos que irnos ya para el retiro, porque yo sé lo que va a suceder. Así que retiro de mujeres, agosto 24 al 27, allá en Running Springs, el 3778 del Highway 18. Esperamos que todo esto sea de gran bendición para las mujeres, especialmente en este tiempo en donde hay una terrible confusión en cuanto a lo que es el papel de la mujer en la sociedad y en la iglesia. Así que las esperamos en el retiro de mujeres y no me queda más, hermanos nuevos, que decirles, es importante que ustedes revisen esta enseñanza. A todos ustedes, muchísimas gracias por conectarse con nosotros, muchísimas gracias por su sintonía y que el Señor les bendiga grandemente. Gracias, hermanos.